buenos días tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de conferencias magistrales Enfoques actuales de la educación superior en México con la conferencia Aprender del error es un acierto. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Mi nombre es Juan José Contreras Castillo y estaré a cargo de la coordinación de esta sesión. Para tener una mejor experiencia de este momento, los micrófonos estarán permanentemente en silencio y las dudas o preguntas que tengan, favor de expresarlas a través del chat que se encuentra ubicado en la parte inferior central de su pantalla de Zoom. Asimismo, mantengan su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de esta charla. La duración de esta sesión es de 1 hora. Durante los primeros 45 minutos, la conferenciante desarrollará el tema y posteriormente abriré una sesión de preguntas y respuestas en la cual seleccionaré las 5 más frecuentes para que la conferenciante pueda desarrollar una respuesta. En caso de tener alguna duda o problema técnico, favor de dirigirse al chat buscando el nombre de apoyo técnico. La exposición del día de hoy estará a cargo de la doctora Tania Yael Cortés Álvarez, de la Facultad de Mercadotecnia. La doctora Cortés Álvarez cuenta con una licenciatura en comunicación, una maestría en humanidades digitales y un doctorado en ciencias sociales. Es miembro del Observatorio Tecnológico y responsable de comunicación y diseño pedagógico en la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información de la Universidad de Colima. Docente en la Facultad de Mercadotecnia e investigadora en el Centro Multidisciplinario de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas AC, miembro de la Red Internacional de Humanidades Digitales y de Internet Society Capítulo MX. A partir de este momento, cedo el uso de la voz a la doctora Tania Cortés para escuchar su ponencia del día de hoy. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Juan. Qué gusto poder compartir con usted de este lado y que pueda acompañarme a dar seguimiento a esta charla. Antes de empezar, quiero agradecer a todos por estar aquí. Sé que estamos a marchas forzadas, es el cierre de nuestro semestre. Es también, ha sido un semestre también pues de mucho trabajo. Quiero agradecer a la doctora Marta Chávez por la invitación y al equipazo que tiene de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico por el trabajo, por el seguimiento, porque quienes hemos estado aquí, quienes estamos, sabemos que es desde el seguimiento del correo electrónico, la presentación, todas las pruebas. Entonces yo agradezco mucho el seguimiento. Esta mañana me voy a permitir platicar con ustedes acerca de, digamos, en la intimidad de la charla, sobre la experiencia que hemos tenido en torno a la incorporación de la inteligencia artificial generativa hacia la parte del ejercicio de la docencia. Y quisiera empezar justo con esto, con la idea, por un lado, de que dicen actualmente una de las palabras, una de las frases recurrentes es que tenemos eventos canónicos, ¿no? Cosas, circunstancias que llegan y que nos cambian o nos reformulan todo lo que conocemos. Mi evento canónico como docente fue la llegada del ChatGPT, porque por un lado me permitió como reformular cuál era mi proceso formativo, cómo había sido, qué tenía que cambiar. Por el otro, también cuestionó como mis objetivos como ser humano al enfrentarme a todos los cambios, pero lo más importante es cómo haces un proceso de guiar cuando tienes que vivir este proceso disruptivo. Habíamos vivido otros, por supuesto, pero la llegada en noviembre del 2022 del ChatGPT, particularmente ese momento, yo tuve el privilegio de vivirlo aquí con los miembros de la Dirección de Integración de Tecnologías, y cuando nosotros vimos los alcances, empezamos a hacer algunas pruebas, para nosotros fue cuestionarnos qué era lo que íbamos a tener que cambiar, qué íbamos a reformular, y sobre todo, como trabajamos de cerca con la mayor parte del profesorado, cómo lo íbamos a hacer también para guiar en este momento. Entonces, sobre eso quiero trabajar. La charla se titula Aprender del error es un acierto,
porque después de la llegada del ChatGPT, esa primera parte, pues para noviembre, que es cuando llega, la mayoría de nosotros ya estábamos en vísperas también del receso vacacional, pues nos tuvimos la posibilidad de estar picándole, de estar explorando, de estar aprendiendo, pero cuando llegamos, ya para la planeación entre enero, para prepararnos para el inicio del ciclo escolar en febrero, pues ya teníamos como esta situación de que los estudiantes empezaban a trabajar ya con el ChatGPT, y que nosotros teníamos que reformular algunas cosas. Entonces, obviamente, a mí me corresponde en la Facultad de Mercadotecnia dar algunas asignaturas que cruzan dos cosas que para mí son importantes y que además considero también un privilegio poder trabajar desde esa parte. Uno, que es la parte de los elementos de investigación, y otra que son los elementos tecnológicos. Entonces tenía que repensar, y de esas profesoras que tenía que repensar algunos elementos de su práctica, de su clase. Entonces me di cuenta, por un lado, que iba a cometer muchos errores, ¿no? Entonces vaticinaba que iba a haber cosas que iba a tener que cambiar. Me di a la oportunidad de revisar varios textos para empezar a justificar por ahí mi situación. Les voy a dejar por acá un texto a todos que tal vez les ayude a llegar a los puntos. Ese texto inspira parte de lo que hoy vamos a revisar, que es la parte de cómo concebimos un error o el potencial de la idea del error. Un error, en estricto sentido, en su definición, podemos entenderlo como un equívoco que debe penalizarse. Podemos entenderlo también como un acto disfuncional del cual tenemos que apartarnos. Y si hablamos de el elemento del aula, pues nosotros como docentes, una de nuestras funciones, en términos entrecomillados, pues es alejar al estudiantado del error. Y finalmente también puede concebirse al error como una imprecisión en un continuo, es decir, en una planificación que tenemos, eso, como la manchita que está ahí, ¿no? Y bueno, yo decía, dentro de esta reestructuración que tengo que hacer a la manera en que voy a impartir mi asignatura, pues tengo esas tres probabilidades de equivocarme, de fallar, de tener esa imprecisión, pero al mismo tiempo un error dentro de la parte del elemento de la definición también se considera una concomitancia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden existir dos o más cosas al mismo tiempo. Es decir, que técnicamente, mientras tengo el potencial de cometer un error, equivocarme, ser disfuncional e imprecisa, concomitantemente tengo la posibilidad de convertir eso en un potencial de creación o de mejora. Es así donde procedo a ver la parte del error como también una posibilidad de ensayo que me va a permitir mejorar, como una solución también adelantada a un problema similar. Si ya llegué a ese equívoco, a esa disfuncionalidad, también me va a permitir estar preparada para cuando se presente algo similar, y también para observar mi proceso docente, observar mi proceso de relación con la IAG como una construcción inacabada. Entonces, este proceso de concomitancia ha sido la base de todo este desarrollo desde el 2022 hasta ahora 2025, de todo lo que hemos trabajado con inteligencia artificial generativa y de las oportunidades que he tenido y del placer y del privilegio de poderme equivocar de la mano de mi estudiantado. Entonces, hoy me voy a concentrar en 6 lecciones que parten de este ejercicio del error, que después el equívoco, después de este ejercicio, al reflexionar con ayuda de esta concomitancia, se convierten para mí en lecciones. Y eso es en lo que voy a focalizar. Quiero también decir que mi ejercicio no representa el ejercicio de todos los docentes, hay que hacer ese disclaimer, pero que de alguna manera, tal vez a través de estas lecciones, de manera conjunta podemos llegar a observar nuevas estrategias, nuevas formas de poder acercarnos a la inteligencia artificial generativa y de observar en esas cosas que pueden ser áreas de oportunidad también nuevas estrategias, e inclusive desde el enfoque que hemos trabajado también en últimos tiempos en Agentes TIC, pueden convertirse en prácticas, en nuevas prácticas educativas, ¿no? Entonces voy a empezar así, me voy a ir lección por lección. La primera lección que aprendí es que no debo de generalizar a la IAG.
O sea, ahí borramos el generalizar y nos concentramos en hay que identificar desde dónde estamos observando a la inteligencia artificial generativa y dónde estamos teniendo también como esa reflexión o a veces también ese miedo de trabajarla, ¿no? En mi caso, puedo observar que hay tres elementos, que hay tres estructuras desde donde podemos observar a la IAG. Una es observar a la IA como un objeto de estudio. Es decir, entender que se trata de un fenómeno tecnológico, cultural, cognitivo, que va a ser estudiado, que requiere ser estudiado y que si bien tenemos más de 70 años trabajando con el campo de la inteligencia artificial, la llegada de la G, de la palabra generativa, supone una nueva primavera, supone un cambio y que ahí requerimos hacer una serie de observaciones y que la parte de eso, de revisar lo que pasa, es muy importante. Entonces, cuando quiero observar o cuando yo me preguntaba qué era lo que iba a pasar con la IAG, con su llegada al aula, en realidad yo me estaba planteando esa visión como un objeto de estudio, que es diferente a plantearnos el escenario de ver a la inteligencia artificial generativa como una posibilidad de nuevos desarrollos, es decir, centrado en la creación, en nuevas arquitecturas, en el desarrollo también o en la evolución de la propia inteligencia artificial, ¿no? De la lucha que podemos ver también entre países, de las nuevas brechas que podemos ver en el desarrollo, de nuevas formas, ¿no? Esa es la parte técnica. Entonces, también tenía yo una preocupación ahí, por supuesto que la tenía, porque además hablamos de un desconocimiento, estaba hablando de un área que no comprendía en términos técnicos. Ese es otro momento. Luego hay un tercer momento que es cuando decía, ¿y qué herramientas, qué cosas nuevas voy a utilizar? Ahí es cuando vemos un poco a la inteligencia artificial generativa como un elemento de asistencia, como una herramienta de apoyo para la parte de las tareas humanas. El distinguir estas tres cuestiones, estos tres elementos y tener esa diferenciación me permitió no perder de vista para qué voy a utilizar la IAG y en qué de estos elementos estoy parado. Por otro lado, que la inteligencia artificial generativa es un medio y nunca va a ser un fin. Esa es otra de las cosas importantes, que hay que ir de menos a más, o sea, que no podía pasar a lo mejor de verla como objeto de estudio a saltarme como asistente y que tenía que ser estratégica en ese sentido, cuál era lo que me iba a funcionar para la parte de la incorporación en el aula. Distinguir también entre recursos, entre competencias, entre capacidades, habilidades, aspectos éticos y demás, ¿no? Eso también me permitía saber con qué iba a empezar y al final, pues tener esta claridad que es no generalizar. Es decir, no empezar con todo, no querer no querer tener esas tres visiones como objeto de estudio, como nuevo desarrollo, como asistente, porque tiene que haber una separación, ¿no? Entonces, al hacerlo y darme cuenta de eso, pues observé que tal vez una de las cosas en las que me tenía que concentrar en mi objetivo de reflexión como docente, observarla como un objeto de estudio, pero como en la parte del ejercicio de la vinculación con mi estudiantado tenía que verlo como un asistente y concentrarme en esa parte de las herramientas. A lo mejor empezar a dejar cómo fluir para que cuando lleguemos a los nuevos desarrollos, pues entonces poder profundizar eso. Esa fue la primera cuestión. O sea, dejarme de hacer bolas con tanta cosa y tomar una hebra y en esa concentrarme para iniciar la incorporación a la parte del aula. La segunda lección que aprendí es que hay que integrar la inteligencia artificial generativa desde la apertura, porque una de las cosas importantes o una de las cosas que nosotros, la mayor parte de nosotros vimos como una estrategia fue verlo desde conceptos como la regulación o desde conceptos como la prohibición, es decir, eximiendo a la parte del estudiantado de su responsabilidad de accionar también dentro de este fenómeno. Ahí, ¿en qué me concentré? En tres puntos. Uno, enfatizar la función, por un lado, también de la función educativa de la inteligencia artificial generativa. Por supuesto que hay una discusión económica, hay una discusión de ética, muchos tipos de discusión, pero en mi caso, mi función sustantiva iba a estar en la parte educativa. Para ello, tenía que abrir un espacio de diálogo con mi estudiantado. ¿Qué fue lo que hicimos en este sentido? Bueno, nos concentramos, les voy a ir compartiendo también por aquí,
que bueno, una de las cosas para ponernos de acuerdo con el estudiante es tener este diálogo, tener esta apertura. Entonces me permití escribir un texto de bienvenida para que lo titulé Propósito y disfrute de aprender en la era de la inteligencia artificial generativa. Dentro de esa estructura trabajamos 3 puntos. Que el estudiantado identificara que el aprendizaje es una búsqueda y que por ende, si bien la llegada de la IAG suponía resolver de manera rápida las tareas, las actividades, en realidad el proceso del aprendizaje, pues es eso, es una búsqueda. Entonces, no estamos centrados en el producto, sino en todo nuestro proceso como tal de aprendizaje. Otro de los puntos que también buscamos enfatizar es que la evaluación va más allá de una tarea y que por ende si la IA nos podía producir nuestra actividad, la evaluación no iba a estar solo concentrada en ese elemento. Y al final, otra de las cosas también importantes fue que no podemos construir conocimiento si no existe como base honestidad, si no existe transparencia, si no existe trazabilidad. Quiere decir que probablemente yo pueda generar un dato, que pueda generar un cúmulo de información, que pueda generar un listado, que pueda generar un producto que puede parecer conocimiento. Pero no vamos a cumplir con esa prerrogativa si no se da todo este procedimiento de la parte de arriba, que es buscar el aprendizaje de manera explícita, reconocer que estamos buscando eso y además ir más allá del ejercicio de la tarea. Esto también se los voy a compartir de este lado, por si alguien quiere revisarlo. Entonces, pues con ese punto, pues fuimos avanzando. El segundo, que también hice dentro de esa parte de concentrarme en no, pues en eso, en no tratar de regular, fue promover la transparencia de uso. Ustedes saben, ahora al momento ya tenemos los lineamientos de uso de inteligencia artificial generativa aquí para UCOL. En ese momento, cuando empezábamos, no los teníamos. Entonces empezamos a practicar, en mi caso particular, el uso de lo que hoy ya conocemos como la DIA, y empecé a tomar también acuerdos con el grupo de hasta dónde podíamos empezar a incorporar inteligencia artificial generativa. ¿Qué suponía la incorporación de esta inteligencia y también de qué nos perdíamos si teníamos un uso que se salía como de esas limitaciones o más bien como de esos objetivos que sí son positivos para el aula? Entonces, la declaratoria, también ustedes ya la conocen. En mi caso particular, empezamos a trabajarla pensando, o la explicación estaba situada en pensar en 3 momentos. La parte verde, yo les decía, es cuando hacemos ese cuestionamiento de, a ver, ¿usé o no la IA? Que es enfrentarte a reconocer en un principio esa pregunta. En este momento ya es más sencillo abordarlo con el estudiantado, pero entre 2023, 24, la situación era que el estudiantado consideraba que ocultar esa parte era más fácil porque entonces se iban a evitar tener que enfrentar la idea del cuestionamiento de cómo le hiciste o si eso que tú hiciste es tuyo o es de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, esa es la parte verde, así se los explicaba. La tercera de los usos, empezamos a tener una cercanía y ahí me di cuenta, también dentro de esta lección, que no podemos empezar a generar un proceso de evaluación o a pedirle al estudiantado que utilice la DIA, utilice la inteligencia artificial generativa de una forma si no les hemos enseñado el cómo, si no hemos dado una guía, si no hemos generado un marco. Entonces, para eso, de manera particular, en mi aula diseñé un curso chiquito que le llamé así Básicos para el uso de inteligencia artificial generativa, al cual le dedicaba una sesión de mi clase y empezaba a explicarles cómo íbamos a entender la inteligencia artificial, como el origen de la IAG, por qué era importante empezar a prestarle atención, que ya se trataba de un fenómeno de alguna manera pues viejo, si lo queríamos ver así, pero que era considerado una nueva primavera por todo lo que iba a suponer en cambios en la educación, y empezábamos a desarrollar dentro de las competencias, pues en este caso, la idea del prompteo y la valoración de las herramientas que íbamos a poder utilizar para el aula, ¿no?
Entonces ese curso lo empezamos a sumar en cada uno de los elementos, les iba poniendo también ejemplos que pudieran hacerle sentido con su área del conocimiento y eso me permitía que al final de cuentas pudiera llegar al ejercicio de que llegáramos a un acuerdo grupal. Y también como uno de los elementos centrales, si alguien de ustedes no ha tenido la oportunidad de leer los lineamientos, que somos los menos, les dejo también aquí directo el enlace a la declaratoria para que puedan observarla. Y bueno, después de tener como esa claridad, me iba a reconocer que la inteligencia artificial generativa iba a tener un uso complementario. Es decir, íbamos a verla como desde la parte de una herramienta y que íbamos a establecer fronteras de uso. No porque se tratara de un elemento expresamente negativo o de una situación prohibitiva, sino porque eso iba a mejorar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los movimientos que también se promovió al interior fue el movimiento Not by AI, que es un movimiento que lo que busca es reconocer en los proyectos que desarrollen los estudiantes el contenido que es libre de inteligencia artificial con una insignia. Este movimiento, como tal, lo que nosotros podemos hacer como profesores es descargar la insignia. Hay insignias, por ejemplo, para cuando en la clase se pide una obra que puede tener una connotación artística, cuando se trata de trabajo de escritura, que era donde mayormente había presencia de IAG, o para la producción de ciertos elementos. Entonces yo les hablaba de este movimiento surge con una idea, ustedes ahora mismo les comparto también la guía para que lo revisen, parte de un proceso de investigación que lo que dice que para este año, para 2025, se estimaba que el 90% del contenido que nosotros vamos a ver en la red, que vemos hoy por hoy con el que interactuamos, tiene una revisión centrada en la inteligencia artificial, o sea, pasó por un elemento de inteligencia artificial. Entonces, que una de las cosas importantes es darle valor a la creación humana, no porque sea mejor o peor, porque esa discusión está en otra trinchera, sino porque para el caso de la creación humana y de los procesos cognitivos que desarrollamos, pues se trata de un elemento positivo el que nosotros desarrollemos de alguna manera todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, estas insignias las empezamos a utilizar en el aula. Aquí ustedes pueden ver las formas de uso, es muy sencillo, solo la descargas y yo les pedía que si su presentación la habían hecho 100% ellos, con ciertas descripciones que se les compartía, lo colocaran. Y hacíamos una valoración en el caso de las parciales por parcial, cuánto considerábamos que le habíamos dedicado a los productos realizados con el uso de la IAG y cuáles habían tenido una connotación más centrada en el factor humano. Esa lección, esa segunda lección, pues me permitió pasar de la idea de prohibición y de quitar la responsabilidad del alumno como alguien que podía sumarse a la reflexión, trabajar desde la apertura y empezar a darme cuenta que podían ser también sujetos que identificaran cómo se dan los procesos y que también tuvieran una opinión y un proceso crítico, un proceso reflexivo sobre la manera en que estábamos trabajando con estas tecnologías. Avanzo entonces ahora a la tercera lección, que esta la hemos enfatizado bastante, creo que muchos de los profesores, profesoras que están aquí ha sido uno de los desafíos, que es enfocarnos más en el proceso que en el producto. Ahora la NEM ya clarifica algunos puntos al respecto, no es una noción tampoco nueva. Siempre hemos tratado de concentrarnos en los procedimientos, en hacer que el procedimiento nos ayude a desarrollar competencias, pero tratándose de la inteligencia artificial y al no tener un elemento que pudiera con certeza definir si se hizo o no el producto con inteligencia artificial, teníamos que apelar al desarrollo de los procesos. Voy a abrir aquí una situación, por ejemplo, de reflexión. ¿Qué pasa si un docente de la universidad cualquiera, vamos a ponerle aquí Universidad de Colima, ha solicitado al estudiantado un producto? Pensemos que le ha solicitado un ensayo
Y para ello le proporcionó una rúbrica, una lista de cotejo, el elemento que ustedes quieran, con una descripción de las características a evaluar. Cuando ya nos enfrentamos a estas entregas, empezamos a hacer una revisión, como profesores observamos que múltiples trabajos cumplen perfectamente con lo que se solicitó. Yo le llamo a esos trabajos los 10 de 10, o sea, cumplen con la rúbrica perfectamente. Pero cuando nosotros hacemos una reflexión ya situada en la experiencia, en lo que pasa al interior del aula, nos damos cuenta que el producto no corresponde a los comportamientos, a la participación, al desempeño que tuvo el estudiante durante, a lo mejor, una parcial, durante el semestre. Entonces, por un lado, uno de los principales cuestionamientos es que como profesores sabemos que ese producto es altamente probable que se desarrolló con inteligencia artificial, eso por un lado, pero por el otro, y tal vez eso es lo que más duele y da en el ego docente, y yo levanto la mano en eso, que es que no desarrollaron las competencias que se busca con la actividad y que no desarrollan las competencias que están marcadas en la asignatura. ¿Y eso qué va a pasar? Uno, que vamos a dejar débil para que el estudiante pueda engarzar los conocimientos preliminares con los de la asignatura que procede y que en algún punto en el aula va a haber, eso lo debiste de haber visto con Tania. No, pues no lo vi o no lo recuerdo, ¿no? Entonces, eso pega en la parte del ego, pero también pega en la parte de reconocer que eso mismo en algún punto te va a afectar, que muy probablemente eso mismo nos va a pasar con otra asignatura y que es un efecto que se va a estar regresando. Entonces, ¿qué sugerencias pudiéramos tener pensados en esta parte de que hay que concentrarnos en el proceso y que por el otro no tenemos una herramienta que nos permita tener certezas, que hay algunas que se acercan, pero no por eso dejan de tener falsos positivos, para la revisión de si el producto está hecho o no con inteligencia artificial, que lo que tenemos es un sospechosismo solamente y que no se puede generar un proceso de aprendizaje y de conocimiento si no existe una máxima que es la confianza para el estudiante. O sea, no podemos abordar a nuestro estudiante y decir abiertamente, esto lo hiciste con IA, si no es a través de una serie de preguntas que le permitan al propio estudiantado evidenciar esa parte y reconocer. Porque si solamente es un efecto de señalamiento, yo también estuve en esa parte, cuando es un elemento de señalamiento, lo primero que tienes es que pareciera una lucha de poderes, y ustedes se acordarán que dice Foucault, ¿no? Sobre la parte del poder, cuando hablamos del poder en el aula, del poder que tiene el docente. Y también, por otro lado, al tratarse de un ejercicio ya de señalamiento, empezamos a dudar de que todo el proceso pueda ser transparente y nos concentramos más bien de nueva cuenta en el producto y no en qué pudo haber pasado para que se diera esa situación con el estudiantado. Entonces, para ese elemento, me gustaría señalarles un ejemplo. Empezamos también nosotros a utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y hay una herramienta que he compartido con todos ustedes en otras ediciones que se llama Brisk Teaching. Brisk Teaching, ahora también les doy como la novedad. Esta herramienta es una extensión que se puede añadir de manera gratuita, trabaja dentro del buscador, en este caso está hecho para Chrome, y una de las cosas también positivas de esta extensión es que hay una extensión para estudiantes y hay una extensión para administrativos. Y la creación, lo que revisa, lo que trabaja para integrar esta parte de la inteligencia artificial, lo hace pensando en el perfil de cada uno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empecé a darme cuenta que donde tenía mayor presencia de uso de la inteligencia artificial son en los trabajos escritos. O sea, eso es, yo creo que todas lo sabemos. Pero para poder seguir el procedimiento y cuando estamos hablando de un número importante de estudiantes, pues hay que pensar en una serie de estrategias. Yo lo que hice fue así, tal cual, añadir esta extensión. En este caso aquí voy a abrir un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio simulado. Yo me voy de este lado y aquí me aparece, en la parte inferior, no sé si alcanzan a ver este circulito, esta es la extensión de Brisk Teaching. Yo le doy aquí clic y dentro de eso trae un elemento que se llama inspección de escritura.
¿Qué fue lo que hice yo? Yo le pedí a mi estudiante que generara en todos los proyectos que iban a tener una parte de escritura, que generara en el Drive, que todos tenemos acceso, que generara el documento ahí, que me lo compartiera y ya para yo darle seguimiento. Establecimos como reglas, como petición, que todo lo trabajaran ahí, que no fuese un elemento que nada más ya después subieran o copiaran todo el trabajo, que me dijeran, lo hice en otro, lo hice off y ya nada más lo pegué aquí en Drive, sino que todo el procedimiento, o sea, la carnita, las tripitas, yo quería verlo ahí, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso, utilicé esta herramienta y empecé, la herramienta, ustedes saben que nosotros a través de Drive podemos generar una serie de seguimiento a cómo se edita el trabajo. Esta herramienta hace algo muy similar, pero además a través de una estructura que cuando ustedes ingresan ahí les puede explicar, valora la velocidad de tipeo, da un seguimiento por hora y en la parte superior, si ustedes ven, me marca la fecha de creación del documento. En el cuadro amarillo me marca la cantidad de pegado que existe, el número de ediciones en el cuadro siguiente y el tiempo que se le ha dedicado de manera real al documento, es decir, cuando la persona estaba trabajando, no cuando el documento estaba solamente abierto que uno ve los cambios, ¿no? Y en la parte inferior, si ustedes alcanzan a observar, aquí me pone unos clipsitos y aquí me va diciendo cuándo hubo un copiado o un pegado largo, es decir, que excedió cierto número de caracteres, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajábamos esto, yo le mostré a mi estudiante cómo iba a ser la revisión, el estudiantado lo sabía, empezábamos a hacer este análisis y cuando yo terminaba de leer los trabajos con la lógica que siempre había tenido, empezaba a observar y ya decía, ok, aquí noto una anomalía. Entonces, a ese ejercicio le hacía este análisis de inspección de escritura y observaba ciertos elementos que para nosotros en el ejercicio docente, pues logran ser como una especie de guía para orientarnos y saber si esto tiene un alto componente de inteligencia artificial o no. De entrada, pues este trabajo, que a lo mejor yo lo pude haber dejado para el desarrollo durante toda la parcial, sí al final del día, voy a adelantar aquí el ejercicio, aquí me dice que para hacer este trabajo se tardaron 2 horas con 49 minutos. Este trabajo tiene 32 cuartillas de extensión, tuvo 199 copiados y pegados y fue 3.593 veces editado. Sospechoso, muy sospechoso, porque entonces, ¿qué pasa ahí? Que como docentes sabemos que escribir esto, hacer esto, ¿qué iba a pasar? No es humanamente posible poder hacer esto, ¿no? O sea, poder terminar con un texto de esta naturaleza y que además tuviera esa duración, que tuviera esos elementos. Ahora, vámonos a los elementos que siempre revisamos, que tienen que ver con la confiabilidad de la información y demás. Si yo me voy y le doy aquí a la parte de los copiados, pues puedo ir observando dónde es que se copió, qué elementos me marca, de dónde pudieron haber sido tomados, y eso también ya me lleva a otro cuestionamiento, que es la parte de la originalidad como tal del trabajo, ¿no? Entonces ya no solo tengo el elemento de la sospecha este elemento, de la situación como tal, del copiado y pegado, sino también que esto se desarrolló con inteligencia artificial. Teniendo esta situación, entonces eso me permitía, por un lado, identificar avances parciales, tener una retroalimentación situada, identificar cómo se iba avanzando con el paso del tiempo, las nuevas formas del manejo del tiempo y las formas en las que el estudiantado estaba haciendo uso de la inteligencia artificial generativa. Eso me pone en un elemento que hoy se le llama Human in the Loop, que es estar presente durante toda la situación que implique un elemento digital, un elemento tecnológico, pero no desde la situación del cuestionamiento solo porque tengo una duda, sino porque tengo una serie de elementos, de pistitas, que esto me va permitiendo saber que hay un área de oportunidad. Entonces, ejercicios como este, hay otras herramientas, lo empezamos a hacer y después sumé otra herramienta que también forma parte de esto, que se llama Boost Student Activity, que es este elemento que ven aquí, es la extensión que tiene el estudiante. Entonces, yo desde aquí, si le doy clic al Boost, yo me puedo ir a la parte de escritura y desde aquí le puedo pedir al estudiante que use un coach de escritura para que pueda hacer la corrección. Utiliza inteligencia artificial, por supuesto, pero yo sé el tipo de corrección que le hace.
Seguimos usando IA, sí, pero sigue siendo bajo un elemento ético, con cierto nivel de responsabilidad, con varios elementos, ¿no? Entonces, eso me permitía seguir cuidando desde el documento cómo se hacen los procesos de edición. Avanzo con eso. Luego me voy a la siguiente lección que aprendí. Debemos promover la reflexión sobre las herramientas y no elegir las herramientas ni ser los curadores de las herramientas de nuestros estudiantes. Porque al hacer ese proceso de determinación, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le decimos al estudiante, vas a trabajar con esta herramienta y existe una idea, una marcada creencia de que es porque es la herramienta que sabe trabajar el profe, ¿no? Entonces yo notaba que una de las cosas que solía pasar era esta situación de que querían hacer, por ejemplo, presentaciones y hacían las presentaciones utilizando inteligencia artificial. Notaba que eso ocurría con bastante frecuencia y una de las herramientas que más se trabaja, ustedes saben que es Sancamba, ¿no? Yo le digo Sancamba porque está presente en todo. Entonces, Sancamba estaba allí y como también le podías ya agregar algunos elementos de IA o diferentes cuestiones, yo veía que los trabajos empezaban a aparecer. Entonces lo que empezamos nosotros a hacer es a fomentar en el estudiantado una fórmula que nosotros le llamamos definir, comparar, probar y decidir. Define primero qué es lo que quieres hacer en términos educativos, en términos como estudiante, como docente, qué es lo que persigues. Después compara con otras herramientas, o sea, no existe una sola, puede haber varias que hagan lo mismo. Después pruébala. A ver, todas son freemium, porque también hay que decirlo, todas tienen un costo, pero ¿cuál me ofrece más créditos? ¿Cuál tiene una fundamentación, en este caso académica? ¿Cuál explicita los términos y condiciones del manejo de la información? ¿Cuál puede conectar con algunas cuestiones también educativas? Y al final hay que tomar una decisión con base en todos los elementos anteriores. Por ejemplo, ya lo que hicimos ahí es presentarles Gamma, Canva y también Breeze Teaching, porque esta que acabamos de ver también hace presentaciones. Entonces les decía, bueno, si ustedes utilizan Sancamba, perfecto. Sancamba les permite subir un documento con su guión, compartir con equipo. Si tienen Pro, les permite trabajar con IA. Si no tienen Pro, lo tienen que seguir haciendo con el documento y solo con un guión. También tiene esta parte para transformar los contenidos, que es muy buena, y tiene un elemento que hay que decirlo, pues bastante llamativo, que es el Canvas Shield, que ofrece protección de trabajo de datos cuando se trata de estudiantes. Entonces, ahí le veíamos un bonus. Pero también tenemos Breeze Teaching. Breeze está hecha, es una extensión, para empezar. Puedes compartir desde Drive la presentación, puedes permitirte compartir con otros, tiene estándares, está optimizado con inteligencia artificial todo el procedimiento, lo puedes hacer eso desde tu Drive, y tiene un sello que se llama Trust ID, que es un premio que se le da a las herramientas que están basadas en inteligencia artificial que fueron hechas para la parte educativa. Entonces, eso también le veíamos nosotros un bonus. Y al final, les presentaba Gamma y yo les decía, Gamma les permite prehacer un guión de lo que quieren que aparezca en su presentación, les permite distinguir, elegir antes si ese tema va o no, cambiar algunos de los elementos antes de que utilicen como tal la inteligencia artificial, está optimizado con IA, puedes importar archivos, es decir, la presentación no la tienes que hacer toda con IA, puedes tener tus notas, subir tus notas, tener la guía a partir de eso, y también tiene una clara y un proceso transparente de su política de privacidad. Entonces, lo que les hacía era permitirles que trabajaran las tres, que lo hicieran y que vieran esto. En nuestro caso, voy a abrir aquí de manera rápida, nosotros nos concentramos en trabajar en Gamma. ¿Por qué lo hicimos en Gamma? Quiero mostrarles de manera muy rápida, aquí en este momento, tenemos todas las pruebas, porque, por ejemplo, Gamma me ofrece, le voy a dar aquí en crear, le doy en que quiero generar, y aquí le digo que quiero generar una presentación. Yo puedo discernir el número de módulos, le llama módulos a las diapositivas, y puedo determinar también el tamaño, el idioma, puedo pensar que sea una página web, varios elementos. Entonces aquí yo le voy a decir, elabora, pensemos, elabora una presentación. Aquí, claro, ya jalábamos de las habilidades que habíamos un poco aprendido, de las competencias, por ejemplo, de prompting. Elabora una presentación sobre el método científico
sus pasos y ejemplifica para el estudiantado de la licenciatura en mercadotecnia. Obviamente este prompt es muy genérico, ya nosotros ahí veíamos cómo hacerlo mejor, cómo mejorarlo, y aquí si se fijan me permite tener esta parte de guía de saber qué elementos va a haber en la diapositiva antes de cambiarlo, editarlo, no decide por mí. Yo puedo determinar si esto va o no va, mi alumno puede borrar, yo puedo borrar, puedo agregar o no. Aquí pensamos que estoy de acuerdo, que ya moví, que quiero esta en el segundo lugar, no la quiero en el primero, lo que yo quiera. Le doy en generar y además ya cuando hace todo este proceso de generación, me permite ya tener el tema, voy más rápido con este ejercicio. Una vez que la termino, me permite a mí medir otro tipo de situaciones, que es, por ejemplo, puedo compartir y desde aquí puedo identificar en el análisis cuánto ha consumido mi estudiante. Ya ven que luego nos dicen, profesor, ¿me puedo compartir la liga o me pasa no sé, la presentación? Y aquí yo puedo ver cuánto consumen. Puedo ver la interacción que tienen con cada una de las diapositivas, el tiempo de vista y demás. Entonces, esto me permite darle seguimiento a la parte del consumo y me permite también compartirlo en otros espacios. Entonces, por eso decidimos que esa era la herramienta adecuada. Ellos le vieron el potencial también de creación con otras cosas y esta situación, estos 4 pasos los fuimos implementando a lo largo de todo el tiempo. Luego llego a la parte de la lección 5, que es, ya vimos las herramientas, al decidir a inclinarnos una por otra, debe de haber una justificación. Esa justificación está anclada, en este caso, a lo malo. Cuando los docentes hablamos de lo malo de la IA y solo nos referimos a lo negativo o hablamos con palabras rimbombantes al respecto, el estudiantado no reconoce qué es lo que gana o qué es lo que pierde con el uso de IA. Entonces, una de las lecciones que aprendí también es hablar de los sesgos de manera abierta, ¿no? O sea, igual. En mi caso, uno de los componentes también que tienen que hacer es búsqueda de información. Tenemos nuevas formas, nuevos motores para hacerlo. Entonces también hicimos un ejercicio muy similar a esto que les acabo de presentar con Gamma. Analizamos el porqué de cada uno y nos dimos a la tarea de empezar a identificar una serie de procesos. Una vez que ellos buscaban, porque normalmente conmigo definen algunas cosas de su tema, realizan algunas actividades al respecto, yo les pedí que practicaran la búsqueda de información utilizando IA con varias herramientas, ¿no? Una vez que lo hicieron, les pedí que vieran toda la selección de los textos que tuvieron y que observaran de dónde venían esos textos. Y utilizando otra herramienta que se llama Litmap, que ahora ya está optimizada con inteligencia artificial, pero su origen no está allí, les pedí que me colocaran los autores con los que ellos iban a trabajar, los papers con los que iban a trabajar, y que me dijeran de allí cuántos y de qué países eran. Entonces empezamos una reflexión y hemos abierto una reflexión sobre algo que nosotros, para mi caso, para reflexionar como pretexto de los sesgos, algo que le llamamos epistemologías del sureste. A veces nos concentramos en explicar un tema, pero estamos leyendo autores que lo explican desde un elemento cultural o de un entorno completamente diferente. Entonces yo les decía eso, vean, todo lo que encontramos ahora en la IA puede cumplir con los principios de ser elementos indexados, indizados, arbitrados, son actuales, cumplen con todo eso. Pero ¿qué pasa? Que estamos leyendo autores que no necesariamente representan la realidad de eso que ustedes quieren explicar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues empezar a buscar autores que sí lo hagan, empezar a identificar por qué quito un autor de otro, por qué priorizo uno sobre el otro, y allí así, si bien de manera explícita no se puede ver el sesgo, no se ve si no profundizamos, existe. Entonces, ¿quién es quien va a decidir a quiénes leemos, qué leemos, desde qué corrientes, con qué enfoques? Tenemos que ser nosotros. Entonces, con ese ejemplo, es de la búsqueda de la literatura, de las revisiones sistemáticas que hacemos con mi estudiantado, pero lo hicimos con otras herramientas, por ejemplo, para la creación de ciertos elementos de video, para la cuestión de imágenes, que observaran cuestiones de cómo representaban también los elementos femeninos, los elementos masculinos. Nos permitimos tener ese proceso de reflexión y de decidir si valía la pena que la IA
fuera la que determinara con qué trabajábamos y de qué manera proyectábamos o no eso que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y así llego a la última parte de la lección, que es la parte, yo creo que tal vez como más desafiante, ha sido una de las más desafiantes, que es diversificar la evaluación, no limitarla. Si nosotros notamos que los elementos escritos es donde hay mayor presencia de uso de inteligencia artificial, luego empezábamos a querer hacer exámenes, ¿no? Y creíamos que si hacíamos preguntas específicas, el estudiante era menos probable que utilizara IA y cosas así. La realidad es que no. La realidad es que lo que tiene que cambiar, al menos desde todos estos errores que durante estos casi 3 años hemos cometido, en 2 años hemos cometido, pues tiene que ver con la parte de diversificar la evaluación. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes consumen de formas diferenciadas. Hoy ellos lo quieren aprender en un TikTok, en versiones petit, en dosis de conocimiento, quieren que sea rápido. Cuando nos preguntan sobre la IA y buscan nuestra opinión, ellos no están buscando solamente como la parte de si los aprobamos o no. Ellos también están buscando una reflexión ética. Y a mí eso me reformuló muchas cosas porque ellos quieren conocer de nosotros por qué es bueno, por qué es malo, pero a partir de una serie de procesos de reflexión y que partan del elemento ético, ¿no? Entonces buscan también apoyo y al final también se necesitan evaluaciones que enfaticen la retroalimentación. Si yo estoy observando que mi estudiante está utilizando inteligencia artificial, que el proyecto como este que acabamos de ver, pues tiene todas sus áreas de oportunidad, pero yo lo único que le digo es no te lo voy a recibir porque habíamos quedado de que no íbamos a usar IA y tú tienes IA, el estudiante se pierde de ese proceso de retroalimentación que ustedes saben que la NEM hoy enfatiza, sobre todo la cualitativa, sobremanera, y nosotros nos perdemos de esa oportunidad de ser abiertos a saber por qué usa lo que usa y por qué pasa lo que está pasando. Entonces, eso habla de tener que reformular y ser conscientes de ser críticos. Hoy ya por fortuna en nuestras planeaciones didácticas a partir de este semestre, ya ven que ya pudimos agregar la DIA, ya pudimos agregar otros elementos y explicitar de qué manera íbamos a incorporar o no la inteligencia artificial. Si ustedes como yo, dicen que la vamos a utilizar porque además los lineamientos nos empujan a esa parte, entonces hay que decir de qué manera lo vamos a hacer y cómo vamos a evaluarla. No hay que verla como un elemento de accesorio, porque si se ve así, entonces todos jugamos a una realidad simulada. El estudiante simula que hizo el trabajo, yo simulo que el estudiante lo hizo, simulo que reviso, simulo que retroalimento, y al final simulamos que aprendemos y enseñamos. Entonces aquí, al hablar de esta lección de la evaluación, hay que empezar también a cambiar los elementos de nuestras rúbricas, de las formas de seguimientos, de situarnos más en el proceso. Y al final también, pues una de las cosas que hemos estado trabajando al interior de los grupos es el marco de competencias. Lo hemos hablado también en Mercadotecnia, en las reuniones de academia. Yo tengo el gusto de repente de poder compartir con mis colegas y ellos tienen esa retroalimentación, tenemos esa apertura y eso ha hecho que también nosotros tengamos pues es capacidad de actuar en tiempo. También hemos tenido el gusto de que nuestro director ha apoyado como todo el movimiento y somos de las facultades que, por ejemplo, han tomado la certificación de IA Tools, que seguramente ustedes conocen, casi toda la facultad. Entonces, hemos garantizado a partir de este marco que tanto profesorado como el estudiantado nos pongamos un poco de acuerdo y si bien podemos tener fronteras de diferencias o demás, empecemos a sentar ideas de qué competencias, desde dónde lo vamos a trabajar y no perder de vista que este fenómeno, aunque se trate de un elemento digital, no deja de tener presencia el elemento como tal humano, ¿no? Entonces, con esta parte me gustaría cerrar. Al final de estas 6 lecciones, mi punto es que aprender del error es un acierto, por supuesto, pero también puede convertirse en un proceso de una estrategia didáctica y que cuando los elementos se tornen disruptivos, no estoy segura de que esta sea la única tecnología, seguramente van a venir muchas otras cosas que cambien, ya hemos tenido otros movimientos, van a venir otras cosas, pero frente a este ejercicio, creo que reconocer que nos podemos equivocar y reconocer que a veces no sabemos cómo hacerlo,
nos ayuda, y el revisarlo de la mano del estudiantado también nos permite que esa sea una estrategia didáctica que refuerce la manera en la que hacemos las cosas. Entonces, con eso me gustaría cerrar, que no le tengamos miedo al errar y que no por miedo a errar vayamos a dejar de jugar, que es el ejercicio central de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cortés, por esta presentación tan interesante. Agradecemos que comparta sus conocimientos con la comunidad, y ya que esto nos permite también avanzar como docentes y como administrativos en el uso de la inteligencia artificial de la manera más ética posible. Agradecemos también la atención prestada por parte de los docentes, y procederé a leer algunas preguntas que se generaron en el chat. Hay una de ellas que ya fue contestada durante su presentación acerca de las herramientas que nos permitan verificar el uso de inteligencia artificial, y mencionó usted el uso de Breeze Teaching, que creo que es una herramienta bastante interesante para que nos permite validar el uso de la inteligencia artificial en un documento. También hay una pregunta que menciona que en qué medida la incorporación de la inteligencia artificial en la escuela refuerza una racionalidad técnica que desplaza los fines formativos de la educación y reduce el sujeto a un usuario antes que ser un proceso de humanización y construcción de sentido. Ay, qué complejidad. Pues me iría a lo que les decía al principio, esa parte de saber distinguir, esa pregunta seguramente viene desde alguien que ya tiene un nivel de observación acá mayor. Por supuesto que eso puede pasar, pero también creo, un poco volviendo como al fin último del ejercicio de la educación, que se trata de un proceso como guiado, que nosotros podemos evitar como esa despersonalización, ese elemento centrado en lo no humano, si hablamos, por ejemplo, de un enfoque como las humanidades digitales, ¿no? Trabajar dando un seguimiento al estudiantado, incorporando herramientas, pero haciéndolo de manera dosificada, haciéndolo a través de un proceso de seguimiento y sobre todo de un proceso de observación abierto, continuo, y demás. Es lo que podría decir. ¿Tenemos altas posibilidades? Sí, ya ven que hay muchas películas que ahora mismo nos dicen en su proceso distópico que esto va a pasar y que al final vamos a ser metidos por las máquinas y muchas otras cosas más, que eso puede pasar en el aula, pero no. Yo creo que las preguntas que he tenido de mi estudiantado son más situadas en lo humano, y también saben que tengo la certeza de que se requiere todo esto, porque si lo cruzamos con otros de los fenómenos que vivimos, por ejemplo, hoy la parte de la salud mental, toda esta parte del ejercicio y de la necesidad tutora, crece, ¿no? Se incrementa. Entonces, quiere decir que sí, hay una alta posibilidad de todos estos esquemas tecnológicos, pero también hay una alta presencia de estos esquemas humanos. Entonces, esta parte de fusión y del cómo lo hacemos estratégicamente es como en lo que deberíamos estar centrados. Entonces, pues creo que es un arma de doble filo, y hacia dónde nos inclinamos es qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? O sea, creo que hacia... Así es, muchísimas gracias, doctora. Y una más, ¿cómo puede la integración de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje favorecer la formación ética del docente, asegurando la pertinencia y personalización del aprendizaje y del conocimiento, el respeto a la autonomía y privacidad, así como a la promoción del pensamiento crítico y responsable en contextos socioeducativos diversos? Ahí esa está fabulosa porque resume como todo el marco de competencias digitales que requerimos trabajar. ¿Cómo nos ayuda? Al permitirnos trabajar como... los materiales, no sé si tengan esa misma apreciación que yo, los materiales nos duran menos, los contenidos que hacemos nos duran menos, tenemos que estar actualizando de manera más rápida todo. Entonces eso nos permite estar más sensibilizados tanto con la parte del elemento, ¿cómo lo podemos decir? Académico, que es nuestra área a lo mejor de profesionalización, que es donde impartamos clase, pero al mismo tiempo nos permite también estar familiarizados con las nuevas herramientas y al mismo tiempo con las necesidades del estudiantado.
Entonces creo que la llegada de la IA y que esta parte ética están mucho más presentes, porque todo el tiempo nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Desde dónde esto favorece? Creo que circunstancialmente son elementos que han estado como más presentes, entonces creo que lo estamos haciendo mucho, mucho más. Ahí lo único que habrá que pensar, por eso les decía al principio eso desde dónde lo estamos viendo. Si lo vemos desde el aparato crítico como objeto de estudio, nuestras respuestas a lo mejor van a ser mucho más cuadradas o requeriríamos más elementos para tomar una decisión. Si lo hacemos más desde el elemento técnico, facultades como telemática, cualquiera de las ingenierías tendrán otra postura. Si lo vemos como la parte de herramientas y desde una noción más pedagógica, a lo mejor tendremos más esa facilidad de poder aplicar y de estar metiendo, sacando, cambiando cuando sea necesario. Entonces yo apelaría a que el elemento ético y todo esto que se imaginan lo veamos desde la parte de la IAG como una herramienta, no desde el objeto de estudio ni desde la parte técnica. ¿Por qué? Porque allí para poder comprender o entrar a esas requerimos otras ciertas competencias que por supuesto como docentes vamos a desarrollar, pero que toman tiempo y este fenómeno es naciente y somos neonatos en esa parte, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y pues aprovechando que tengo yo un comentario y comentarios que veo que están colocados en el chat, más que preguntas, quisiera pedirle si nos hiciera un poco de publicidad, por favor, acerca de los servicios de la Dirección General de Tecnologías, de Integración de Tecnologías, porque varios están preguntando que dónde pueden capacitarse, dónde pueden conocer eso que usted sabe con tanta facilidad y que lo realiza con toda la expertise del mundo al momento de hacer la presentación, pero pues que muchos de nosotros estamos, digamos, fuera de ese contexto y que tal vez sería interesante que usted nos redirigiera a algún elemento en el cual pudiéramos nosotros aprender este tipo de situaciones. No, pues por supuesto, les dejo aquí en el chat. Ustedes saben que ser agente TIC es el centro en UCOL. O sea, si son agentes TIC, ya tienen un paso ganado al respecto. En ese sitio que les acabo de compartir es de la Dirección General de Integración de Tecnologías, que es donde yo estoy, tengo el privilegio de también trabajar. Desde ahí tenemos varias opciones. Si ustedes abren esa liga, van a poder observar la parte de todo lo que tenemos para los elementos de integración de las tecnologías, desde la parte de los principios, si no los han revisado, que los puedan ver. Tenemos ahí la parte de los diplomados, la certificación IA Tools, que es para estudiantado y profesorado, la parte si requieren charlas o asesorías también ahí que se registren, las guías que tenemos y todo, ahí está abierto. De entrada les decimos que siempre a través de redes sociales de la Dirección General de Integración de Tecnologías, que síganos en Facebook a propósito, o a través de las redes sociales también de la UCOL, ustedes ven toda la salida de los diplomados, entonces les invitamos ahí a tenerlos. Normalmente abrimos uno en jornadas académicas, ahí que por ahí lo van a ver. Si quieren tener esta parte de la certificación de IA Tools, pueden llenar la información ahí donde viene para que primero se certifiquen ustedes y después hagan lo propio con su estudiantado. Estoy segura que eso les va a facilitar la vida. Y ya si necesitan algo ya específico para su área, con mucho gusto estamos abiertos ahí a la parte de las charlas, los talleres y demás. Y la otra, no les dé miedo también de presentar lo que ustedes estén haciendo. Tenemos una sección ahí mismo de prácticas educativas digitales. No les dé miedo de decir, yo le hice así, lo resolví así. A veces la solución la tienen ustedes por la parte de la práctica, entonces ahí está, ¿no? Y también saben dónde estamos, la torre, al lado del Camino Rosa, de servicios educativos al lado de rectoría, así que siempre estamos como abiertos y cercanos, así estén en Manzanillo, en Tecomán, en donde estén, ¿no? O sea, los medios digitales nos ofrecen esas posibilidades. Muchísimas gracias, doctora, por tan excelente presentación y sobre todo por su disposición para compartir los conocimientos y obviamente para la publicidad, como debe de ser, de los servicios que ustedes ofrecen en la Dirección de Integración de Tecnologías. Agradezco también a los participantes por haber estado en esta conferencia y procederé a leer la constancia que se otorga a la doctora Tania por esta presentación que nos acaba de dar en estas jornadas académicas, enfoques actuales de la educación superior en México. La constancia se lee. Universidad de Colima otorga la presente constancia a Tania Yael Cortés Álvarez por dictar la conferencia magistral
Aprender del error es un acierto como parte de las jornadas académicas Enfoques actuales de la educación superior en México, el 2 de julio de 2025 en modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, Colima, junio de 2025. Firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. No me canso de agradecerle el hecho de que haya compartido con nosotros sus conocimientos y sobre todo, pues, el aprovechamiento que puede tener la comunidad universitaria de estos mismos. Agradezco también a los participantes y me despido de esta sesión y esperemos que continúen en los eventos que todavía siguen pendientes de estas jornadas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.